¿Te imaginas que mañana fuese a tu proveedor de abonos fitosanitarios y te dijesen que no te pueden servir porque no tienen existencia, porque no hay abonos fitosanitarios donde comprarlos y vendértelos a ti? ¿Te imaginas pagar el doble por el mismo abono que el año pasado echaste en tu finca? Quizás no te lo imaginas porque puedes pensar que esto es imposible y que esto nunca va a ocurrir. Pero ¿y si te dijese que ya hay bastantes industrias de fabricación de abonos químicos que están cerrando porque los costes le están subiendo de tal manera que no les compensa fabricar abonos para comercializarlos? ¿Y si te dijese que el precio de la urea se ha multiplicado por 2 en los 3 meses anteriores? Quizá esto no tendría tanta importancia si no fuese porque el 99% de las fincas agrícolas en el mundo están dentro de lo que llamamos la espiral de la dependencia. Por eso, en este contenido quiero mostrarte el por qué es el inicio del fin de la agricultura química convencional, la supuesta agricultura moderna, y qué es la espiral de la dependencia y cuáles son las alternativas que tenemos para salir de esa situación. Desde hace décadas, la supuesta agricultura moderna que venía a darnos el futuro, grandes producciones y grandes rentabilidades con muy poco trabajo en el campo, ha deteriorado y demolido las bases y los pilares fundamentales del conocimiento ancestral y tradicional de la gestión de un cultivo, la gestión de una finca, haciendo al agricultor, o mejor dicho, al empleado del campo, porque realmente el agricultor ha dejado de ser un empresario autónomo que depende de sí mismo por ser una persona que depende de terceras empresas o de empresas externas, que son las que dominan realmente el negocio, lo están haciendo vulnerable y susceptible al empleo de grandísimas cantidades de insumos como fertilizantes y fitosanitarios. De hecho, es tal la vorágine consumista de estos insumos en la que hemos entrado que a día de hoy la elevación, el aumento notable de los precios de estos insumos va a suponer que lleguemos a dos escenarios que os voy a comentar ahora mismo. Uno de ellos es el aumento del precio de los alimentos, cosa que va a ser difícil que ocurra, aunque ocurrirá también en una escala no demasiado importante como para sufragar estos gastos tan enormes que se van a producir en la agricultura química. Y el punto número 2 es que va a ocurrir la ruina o el inicio del fin de la agricultura química, la agricultura supuestamente moderna. Pero Juan, ¿cómo hemos llegado a esta circunstancia? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a esto? Si la agricultura convencional lleva mucho tiempo funcionando. Pues bien, es necesario decir que tanto los insumos como los fitosanitarios provienen de fuentes no renovables de recursos, como por ejemplo la minería o como por ejemplo el petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que aumenta la demanda de una determinada sustancia y sin embargo la oferta disminuye porque se va agotando la reserva, lo que ocurre es un aumento del precio. Esto es básicamente la ley de la oferta y la demanda. Y el problema que tiene la agricultura química o la agricultura convencional es que no es capaz de producir alimento o cosecha suficiente para mantener un nivel productivo que sea rentable, salvo que se utilicen grandes dosis de productos fertilizantes o fitosanitarios. De hecho, algo característico que está ocurriendo a día de hoy es la situación de los abonos nitrogenados. No sé si lo conoces, pero si no yo te lo cuento. Desde los últimos 3 meses se ha producido un aumento sustancial del precio de ciertos abonos, como por ejemplo la urea. La urea en los últimos 3 meses se ha multiplicado por 2. El cobre, por ejemplo, ha aumentado su precio un 50%. Los abonos potásicos también han aumentado su precio de forma muy importante. ¿Todo esto a qué lleva? Esto lleva a un incremento de los precios de producción de la cosecha. Pero algo que sí me gustaría comentar contigo para que entiendas el por qué este aumento de los precios es, por ejemplo, el proceso de la fabricación del nitrógeno en el proceso de Haber-Bosch. ¿Cuál es el proceso de Haber-Bosch? Pues bien, hace ya más de un siglo, en el año 1910, dos científicos, que es Haber y Bosch,
dieron nombre a este proceso industrial en el cual aprovechan la mayor fuente de nitrógeno que existe en la naturaleza, como es la atmósfera. Entonces, en este proceso lo que hacen es captar el nitrógeno atmosférico que compone en un 78% los elementos que componen el aire que respiramos, captan el nitrógeno, lo pasan a través de una serie de procesos donde se requieren altísimas dosis de energía y se requiere el gas natural para la extracción del hidrógeno, ¿vale? Entonces lo que se hace es consumir grandes procesos, grandes cantidades de energía y por tanto como recurso principal necesitan gas natural. Al final lo que se produce es amoníaco y a partir del amoníaco se desarrollan diferentes tipos de fertilizantes químicos, en este caso como por ejemplo la urea, los nitratos, etc. Entonces, ¿por qué a día de hoy hay bastantes industrias relacionadas con la fabricación de abonos nitrogenados que no pueden mantener su producción por los altos costes de fabricación? Porque, como seguro sabrá, últimamente los costes de la electricidad han aumentado mucho porque su generación depende directamente de los costes del gas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que si en el año 2020 teníamos un precio del gas de 3,62, a día de hoy tenemos un coste de 66,3. Es decir, si la media estaba sobre 10 aproximadamente, estaba sobre 10 la media de precio del gas, pues a día de hoy tenemos 6 veces más del coste que teníamos hace tan solo un año. Entonces, ¿qué ocurre? Si la industria requiere de altas dosis de gas natural para la fabricación de el amoníaco que luego va a dar lugar a los abonos nitrogenados, lo que ocurre es que, como podéis ver en esta gráfica, desde el mes de enero se ha ido incrementando los precios de la urea, en este caso, que es lo que tenéis en imagen, hasta tal punto que se ha multiplicado hasta, bueno, si estaban en 250, ahora está casi en el doble, ¿vale? Por tanto, la agricultura química, donde se requieren fertilizantes procedentes de fuentes no renovables, es muy susceptible a que estos cambios generen un incremento altísimo del precio que luego va a determinar pues la rentabilidad de una finca. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que ese aumento tan significativo de los costes de producción por el incremento de los costes de fertilizantes y fitosanitarios, el problema verdadero de esto no es que la agricultura química entra en jaque casi mate, ¿vale? Sino que el problema real de todo esto es que el uso de estas sustancias ha deteriorado de forma muy significativa los valores naturales de la finca. Tanto los ecosistemas como, lo que es más importante, ha degradado de una manera muy seria los valores de fertilidad del suelo, siendo esta la base real de la espiral de la dependencia. Entonces, ¿qué es la espiral de la dependencia? La espiral de la dependencia es una espiral finita, es un ciclo finito. ¿Por qué es finito? Porque termina con la ruina absoluta del campo, termina con el desierto. Entonces es una espiral descendente donde el agricultor cada vez requiere de más insumos porque a su vez está deteriorando de una manera más importante los valores naturales de su finca. Antiguamente se producía quizá menos por hectárea, pero se producía de una forma mucho más barata. ¿Por qué? Porque la fertilidad de los suelos era la que realmente daba cuál era el límite productivo de la finca. A día de hoy el suelo se considera exclusivamente como un elemento de soporte de las plantas, como un elemento de almacenamiento de agua, y si tenemos suerte algo nos aportará de nutrición. Por tanto, ¿qué es la espiral de la dependencia? Una espiral descendente donde una vez entra el agricultor le cuesta mucho trabajo salir. ¿Por qué? Porque no es capaz de producir sin el uso de grandes cantidades de insumos, fertilizantes y fitosanitarios. ¿Cómo entra un agricultor dentro de la espiral de la dependencia? Pues utilizando abonos de síntesis y fitosanitarios. Nosotros, imaginemos, tenemos una producción de 1000, por decir algo, ¿vale?
Vamos a pensar en 1000 kilos de aceite por hectárea o vamos a pensar en 1000 kilos de trigo por hectárea, por decir algo. Mi objetivo, porque me han dicho que esta agricultura o supuesta agricultura moderna me va a incrementar la producción un 50%, me han dicho que aporte abonos químicos al suelo, que aporte fitosanitarios para evitar problemas de plaga. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo aplico un fertilizante nitrogenado, voy a tener la planta mucho más tierna y va a ser mucho más apetecible para las plagas y las enfermedades, con lo cual para evitar plagas y enfermedades necesito utilizar fitosanitarios. Entonces ya estoy empezando a utilizar este tipo de sustancias. Efectivamente aumento los rendimientos, pero voy deteriorando el suelo. Esto no se observa en un año, pero así es que se observa en décadas, como estamos ya a día de hoy. A día de hoy se puede considerar que estamos en la parte baja del cono o en la parte baja de la espiral. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros para mantener un mismo nivel productivo se requiere de utilizar más fitosanitarios y más abono. Esto va degradando todavía más el ecosistema y va degradando todavía más nuestro suelo, hasta tal punto de que son tales las cantidades de abono y fitosanitarios que nosotros requerimos aportar que llega un momento en el que no es viable su utilización porque nos sale tan caro que es mejor no producir. De hecho, esa es la circunstancia en la que estamos a día de hoy. A día de hoy estamos en la base del cono, requerimos en el 99% de la finca, se requiere en agricultura química grandísimas cantidades de abonos y fitosanitarios porque hemos dejado de tener en cuenta la importancia que tiene el suelo. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué alternativa tenemos de esto? La alternativa para salir de esto es volver a recuperar el conocimiento ancestral de cómo se gestionaba una finca. No estoy diciendo que volvamos a las técnicas antiguas de arar con mulos, de recoger la aceituna con vara. No es esto, es sacar el conocimiento, el entendimiento del campo, uniéndolo a técnica moderna, uniéndolo a tecnología moderna, uniéndolo a conocimiento moderno, pero centrar el tiro en el suelo. El suelo es nuestro principal aliado, es el principal motor de producción de una finca y es el que nos va a sacar de la espiral de la dependencia. Imagínate, recuerda, imagínate qué ocurriría cuando tú llegues a tu almacén de fitosanitario y te digan no te puedo dar esa urea que quería echar en el suelo, no te puedo vender cobre, no tengo, o un kilo de cobre, un litro de por ejemplo, de cicloruro de cobre a 70% que valga 25 o 30 euros. Yo recuerdo oxicloruros de cobre hace 3 o 4 años que valían 10 euros, que están a 14,40, 14,50, y se han aumentado casi un 50% su valor. Hace 3 meses la urea estaba en 50 céntimos, ahora está en 80. Es decir, estamos hablando de que las circunstancias no van a mejorar porque lógicamente estamos hablando de recursos limitados, recursos no sostenibles, no renovables, con lo cual tenemos que empezar a pensar de otra manera alternativa, porque el inicio del fin de la agricultura química y convencional ha llegado y la solución es centrarnos y focalizarnos en mejorar nuestro suelo porque es el verdadero patrimonio del agricultor.